Bien, vamos con la primera pregunta de mi compadre David. Dice, si es que llegan a tocar el tema de la conciencia, ¿por dónde piensas que entrarían? Estás preguntando a nivel, a nivel científico. Yo diría que la propuesta de Penrose es quizás lo que más cercano está al tema. Penrose es uno de los dos científicos que ganaron el Nobel de Física hace un par de años. Y él propone que la conciencia tendría que ver con los nanotubos que rodean a las neuronas funcionando como puentes cuánticos. Esa sería su hipótesis. Si lo llevamos un poquito más lejos, tendría mucho que ver con lo que llevo mucho tiempo explicando, de que la distancia entre lo que llamamos espíritu y lo que llamamos alma es que el espíritu es el centro del sistema y desde allí fluye la fuerza que genera el movimiento dentro del alma. Y el alma sería el campo en donde tiene interacción un espíritu. Entonces, el santo grial de la ciencia, que sería el campo unificado de fuerzas, una ecuación que les permitiera utilizar las 4 fuerzas atómicas para poder desentrañar los misterios del universo, tiene que mutar a un campo unificado de sustancias. Tendríamos que llegar a entender que nosotros con instrumental estamos forzando la existencia de muchas de las partículas que estamos midiendo. Nosotros en la vida cotidiana no estamos en esos niveles escalares tan pequeñitos, nosotros estamos en la tercera densidad, 2 armónicos por encima de esa realidad. Entonces nosotros no estamos allí para corromper la onda en la mayoría de las veces. Cuando una onda entra en nuestro campo, sí, eso pasa. Es lo normal. La presencia del observador en busca de generar datos produce información. Hace poquito por ahí vi un descubrimiento que hablaba sobre entender las partículas, o sea, en realidad tenía que ver con el entrelazamiento cuántico, y al parecer descubrieron que cuando entrelazan 2 partículas no es que las estén entrelazando, sino que realmente las están equiparando, las están igualando. Y la realidad es que todas las partículas que son iguales, exactamente iguales, componen un mismo campo. Y eso podría llevar, por ejemplo, al tema de que el espacio se dobla, porque el espacio también es una sustancia. Sabemos que para que una onda pueda moverse necesita un medio por el cual hacerlo. Y nos dicen que la luz viaja por el espacio, pero ¿de qué sustancia está hecha el espacio? Y en algún momento se van a dar cuenta de que el espacio está hecho de una serie diferente, de una escala completa de neutrones. Y que dependiendo de los campos con los que interactúa esa sustancia se manifiestan o no las partículas. Entonces cuando vemos neutrones es cuando colapsa el espacio, pasando a ser, o es como que lanzaras una piedra a un estanque y saltan gotas. Cuando saltan gotas desde esa sustancia porque algo más interfirió con esa sustancia, surgen las partículas que llamamos neutrones. Y en algún momento eso tendría que llevarnos a entender que tenemos protones entrelazados a nuestro cuerpo, electrones, y pues toda la serie de partículas que conocemos están entrelazadas a nuestro cuerpo generando campos independientes. Y cada campo tiene sus propias propiedades para trabajar la información. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que todo el tiempo el alma estuvo allí interactuando. Y de hecho la teoría de Jacobo, la teoría de la latiz y todo ese cuento, crecería un poquito más llegando a un tema de que cada cosa tendría su latice personal con sus propios mecanismos para obtener la información, y a través de eso podemos interactuar con las almas de otros seres y obtener información de esa forma. Y por ahí va el tema. Hace unos días estuve debatiendo con un chico que decía que esta hipótesis de Penrose podría llegar a descubrir qué es la magia. Y yo le decía que yo le trataba de explicar que no, que la magia tiene que ver más con un tema de manipular las sustancias del alma, que el intercambio de información entre el cuerpo físico y el alma es un tema de percepción y la magia es un tema de control. Y pues en algún momento el chico se dio cuenta de que estaba cagando afuera del tiesto, como decimos acá en Chile, porque lo que él estaba defendiendo era una hipótesis sobre lo que podría llegar a ser la conciencia como fenómeno físico. No tenía nada que ver.
con la magia. Así que básicamente esta hipótesis de Penrose podría ser lo más cercano o lo que nos podría abrir las puertas hacia el tema de la conciencia como fenómeno. Y pues luego de que podamos entender lo que es la conciencia como fenómeno, que no es un fenómeno no local porque es un tema de campos cuánticos alrededor del ser, en donde quizás lleguemos a darnos cuenta de que el espíritu es un agujero blanco, que el alma es el campo en donde interactúa ese agujero blanco y que el ser sería la dinámica que impulsa el espíritu sobre el campo, que básicamente sería lo que entendemos como el vector en equilibrio, que corta el toroide que ya era positivo y negativo y neutro, lo corta en 3 arriba y 3 abajo, generándose los chakras 5, 6 y 7 y abajo 1, 2 y 3, que tendría que ver con todo el tema de entender cómo la conciencia se subdivide, los campos de la información, las propiedades que tienen, las dualidades que se presentan en cada campo, y ahí se entra a hilar fino sobre el tema de lo que es la conciencia propiamente tal. Pero claro, a la ciencia aún le falta muchísimo para llegar a eso. Evi Bryan, saluditos, gracias por estar. Sigo avanzando en el chat, mi gente. Azul Canela, bienvenida, gracias por estar. Frank Emerson, saluditos, bienvenidos. Sigo avanzando. 17 colgando. Frank Emerson, hola, ¿qué tal? Vi que estás pegado a lo terrenal, tienes que regresar a probar, o sea, como el karma. A ver, ¿cómo explico esto? El alma, como decían recién, tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo tendría estos 3 campos que generan la parte de abajo del vector en equilibrio y tendrían que ver con 3 herramientas que sirven para la sobrevivencia. El primer campo tiene que ver con la sobrevivencia y su herramienta es el miedo. El segundo campo sería la interacción y su herramienta es el agrado. Y en el tercer campo está la autopercepción y la herramienta es el ego. Si se fijan, nuestros miedos, nuestros caprichos y nuestras pasiones son netamente personales y nos sirven para sobrevivir. El miedo protege este cuerpo, el agrado nos protege de comer algo que nos podría enfermar y el ego nos protege de estar en lugares en donde nos menoscaban, donde nos menosprecian, en donde no aprecian nuestra presencia. El alto ser, las herramientas que da el lado luminoso del alma, son la comunicación, el entendimiento y la vinculación. Los que están profundamente aferrados a lo terrenal están funcionando por los niveles bajos de la conciencia, o están en modo sobrevivencia, o están en modo buscando placer constantemente, o buscando el reconocimiento de los demás. Y básicamente por eso, bueno, la razón de que el purgatorio tenga 3 niveles no es esa, pero es reflejo de esto mismo. El campo de Van Halen, sí, cinturón de Van Allen, de nuestro planeta, tiene 3 campos, que serían la zona neutra del electromagnetismo de nuestro planeta. Esos 3 campos son los 3 niveles del que eres un niño que está comprando en un almacén con su mamá y de pronto estiras la manito, agarras unas galletas, te las metes al bolsillo. Tú sabes que estáis haciendo algo malo. Sales de allí y escondido después te comes las galletas. Y aunque lo hayas logrado, aunque haya todo salido bien para ti, internamente sabes que hiciste mal. Y eso genera una onda, una frecuencia con información para afuera que genera cambios y empuja cosas en su camino y termina generando una consecuencia equivalente a lo que tú hiciste. Y en este caso, lo que le estábamos pidiendo al universo es una consecuencia por lo que habíamos hecho y quizás más tarde te sacáis la chucha, te raspáis la rodilla o te estáis comiendo las galletas, te caíste y se ensuciaron.
es uno mismo el que le pide una consecuencia a la manifestación para poder pulir un conocimiento, un entendimiento. Y el estado, la dualidad del karma sería el tema del dharma. Y pues el karma tendría que ver con estar generando nuevas consecuencias constantemente. Y Buda enseñó que la razón del sufrimiento es el deseo. Entonces, si aprendes a existir sin deseo, sin ponerle la cuota de conveniencia personal a las cosas, puedes existir en Dharma, un momento o un estado en el que no estás generando nuevo karma, no te estás generando misiones secundarias. Entonces es mucho más fácil darse cuenta de qué es lo que vinimos a aprender. Eh, Sigo avanzando. Ahí llegamos al final. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Saludos, saludos. ¿Alguna otra duda, consulta sobre el tema de lo espiritual? Estoy notando que hay un gran problema respecto a los temas que deberíamos saber, que deberíamos estar buscando entender. Porque está lo que llaman la paradoja del conocimiento, que es esto de que no te puedes hacer preguntas sobre lo que no sabes que existe. Frank Emerson pregunta, si tengo mi ego positivo por el creador y sin deseos para mí más que para los demás, dice Frank. Un ego positivo. Mm, como todo es trino, el tema, bueno, el ego es la herramienta que protege la dignidad del ser, porque de la dignidad que nosotros nos otorgamos a nosotros mismos, depende con cuánta libertad utilizamos nuestra propia voluntad. Entonces, cuando hay poco ego, dejamos que los demás nos pasen por encima y no es una forma agradable de existir. Pero también es problema cuando pasamos por encima de los demás porque tenemos una imagen súper inflada de nosotros mismos. Lo sano es poseer identidad. A lo largo de muchas existencias hemos llegado a hacer algo. Descubrir qué es ese algo que hemos llegado a hacer, pero nos permite que haya una coherencia entre la personalidad y el ser. Y eso combinado genera una identidad, algo que sí vale la pena que sea protegido y cuidado, algo que sí es valioso, algo que no tiene un valor inventado. Y pues para llegar a descubrir nuestra identidad, tendríamos que entrar al tema de las 12 familias álmicas, el color que predomina en el alma de cada uno de nosotros. Y siempre recomiendo leerse un libro que se llama Familia de Almas, de Carlota Gallegos, que habla sobre las 12 familias y pues teniendo ese conocimiento podría ser más fácil darse cuenta a qué familia pertenece uno. Yo pertenezco a la familia de los enseñantes, por si no se nota.
en el libro, dice Claudia, Familia de Almas, de Carlota Gallegos. Está en PDF, se encuentra por ahí gratis en la net. Frank Emerson dice, es verdad, yo paso los dos lados y sigo pasando. Por ahora son más tranquilos conmigo. No sé de qué me hablas, perrín. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Está funcionando bien el teléfono. Vamos a tirarle unos tapsitos. Mi chiquita me dice que le apareció un programa, así que puede que pueda empezar a transmitir de repente por ahí. Parece que el viernes voy a poder hacer transmisiones largas. Ahora van a ser unas 2 horitas nomás. Frank Emerson dice, yo no me creo ni yo soy, pero veo quién es quién. Entender sobre los 7 niveles de la conciencia, entender sobre los 7 niveles de la información, es una herramienta muy útil para saber dónde se está parado y dónde están parados los demás. Porque la realidad es aquello a lo que le queremos poner atención. Entonces, lo que expresan las personas nos dice mucho sobre ellas. Y los que están en el primer nivel de la conciencia, los que están en sobrevivencia, van a estar siempre hablándote de sobrevivir, no piensan más allá de 5 minutos, siempre están funcionando como a 20, 30 minutos en el futuro, no se proyectan a una semana, no se proyectan a un mes. La gente que vive, por ejemplo, lavando autos en la calle, los vagabundos, viven al momento, no se proyectan, no guardan, no ahorran, no tienen esa conciencia. Los que están en el segundo nivel, los que viven para el cacho, pues tienden a ordenar su vida en torno al vicio que en particular que tienen. Hay quienes tienen derechamente lo que llamamos vicios, el alcohol, algún tipo de droga, pero también hay otras cosas que podrían llevar a que nuestra vida sea de una determinada manera. Por ejemplo, todos conocemos a alguien que ya tiene 30, 40 años y se sigue comportando como un adolescente que a los fines de semana sale a cazar mujeres y que no ha salido de ese periodo de la adolescencia, se quedó pegado en los 20. Los que están en el tercer nivel de la conciencia, es muy evidente o son fáciles de notar porque insisten en hablarte sobre la individualidad y sobre, básicamente te dan a entender que solo ellos son dueños de lo que ellos deciden pensar o decir o lo que sea. Están convencidísimos de que la individualidad es lo más importante porque a la final es lo único que tienen con certeza, su propia individualidad. Los que están y de hecho hablan mucho de la individualidad de los demás, pero en realidad solo están protegiendo la propia. Los que están en el cuarto nivel de la conciencia hablan de armonía, hablan de amor, hablan de unión, de que todos somos parte de una sola cosa, pero no desde la poesía, sino que entendiéndolo. Los del cuarto nivel de la conciencia entienden que que la humanidad es un organismo vivo, que cada uno de nosotros es una célula de ese organismo, que el planeta es un ser vivo y así sucesivamente, respetando la existencia de todos los seres. Los que están en el quinto nivel de la conciencia tienen muy metido en la cabeza el mensaje que quieren compartirle a los demás. Gente como Rusarín, por ejemplo, Diego Rusarín, muy metido en lo que quiere comunicarle al mundo. Los del sexto nivel de la conciencia suelen ser los que tienen algún tipo de habilidad extrasensorial, los que tienen más acceso a la información, los clarividentes, los mediums, los canalizadores, etc. En el séptimo nivel estaría el tema de la virtud, estarían los que se centran en el tema de la utilidad, de no la espiritualidad buscándola por algo para ti mismo, sino que una espiritualidad que es para hacerle útil a la humanidad.
que sería el verdadero sentido de la espiritualidad. Por algo existe esta frase que dice: los últimos serán los primeros. Si eres capaz de dejarte último, si eres capaz de quitarle la importancia a tu individualidad para que prevalezca el pensamiento del pensamiento de lo colectivo, del bienestar de todos al mismo tiempo, por dejarte último tienes la virtud suficiente como para merecer subir. Y por eso pasa esto de que entre más quieren ascender, son los que más quieren ascender son los que menos lo merecen, y los que lo merecen ni siquiera les interesa la ascensión porque están demasiado ocupados siendo virtuosos, siendo luz y ayudando a los demás, como para estar pensando en escapar de la Matrix. Están demasiado ocupados amando para estar perdiendo el tiempo hablándoles de amor a los demás. Frank Emerson dice: hablemos de conciencia infantil. Si tienes una mentalidad así, es la mejor manera para vivir. Yo haría la distancia entre vivir sin abandonar el niño interior y el vivir siendo un pendejo. Hay una gran distancia en no perder la inocencia. ¿Qué es la inocencia? El no andar buscando oscuridad a nuestro alrededor. A lo largo de mucha programación, especialmente en la escuela, a través de que nos ponen malas calificaciones por los errores, nace esto de que tenemos la tendencia de buscar la mancha en todo. Y en vez de aprovechar la luz que tiene algo, lo criticamos por la pequeña oscuridad que pudiera tener. Los que no pierden el niño anterior no van por la vida buscando oscuridad. No buscan ver maldad, tratan de ver lo bueno de los demás. Algo así como lo que hace Gon Fricks. El personaje Gon Fricks en Hunter X se caracteriza porque no juzga a la gente con la que se encuentra, trata de entenderla, trata de ver cuál es la postura, desde dónde están mirando la realidad, que es algo muy, muy del sendero medio, tratar de entender al otro. Y pues los pendejos, el ser pendejo, sería básicamente ser bestia, un durmiente, un sin alma, un NPC, como les dicen ahora, que serían básicamente las personas que han abrazado a la oscuridad y por eso la utilizan como recurso. Cada nivel de la conciencia, del 1 al 6, tiene oscuridad, el séptimo no tiene, el séptimo es unicidad, y cada nivel tiene sus propias herramientas relacionadas al nivel de información que le corresponde. En el primer nivel, usar el miedo como arma sería ser amenazante, ser intimidador, el decirle a los demás que están equivocados, pero no explicarles por qué están equivocados, que es algo que me pasa mucho. Siempre me dicen que estoy mal, que estoy errado, pero no podrían argumentar por qué estoy equivocado, solo me amenazan con que estoy equivocado. En el segundo nivel estaría el tema del placer. Usar el placer como arma sería la burla. Regocijarte, gozar de la crueldad que ejerces contra otros. En el tercer nivel estaría el tema de la egolatría. La vanidad y ese tipo de cosas, el ponerte a ti mismo como el centro y sobre un pedestal por encima de los demás, lo que lleva al menosprecio, por ejemplo. En el cuarto nivel, en el tema del orden, la oscuridad allí se manifiesta como tiranía. Creer que eres capaz de establecer un orden mejor que el verdadero orden o que el orden que existía. Todos los tiranos, según el tirano, había caos antes de que él llegara a tener el poder. En el quinto nivel estaría el tema del mensaje, y la oscuridad en el mensaje sería la deshonestidad, la falsedad, la manipulación. En la tiranía también entra el tema de la coerción, la coacción, el obligar a otros a hacer lo que tú quieres por medios en donde los estás obligando a hacer algo. Como por ejemplo el tema del chantaje. En el sexto nivel estaría el tema del entendimiento, y la oscuridad en ese nivel, o las herramientas oscuras, serían cosas como la charlatanería, la ignorancia, la improvisación. Y como les explicaba, en el séptimo nivel no hay oscuridad. El séptimo nivel es unicidad, y allí se halla la vinculación, la virtud, la sincera vinculación con otros seres, eso que llamamos amor, la decisión de existir para otros. Azul Canela dice: la sociedad entera estamos enfermos, no tenemos sentido común. Sí, como decía
Krishnamurti, no hay nada sano en saber adaptarse a una sociedad que está profundamente enferma, porque tendrías que tomar actitudes o usanzas de los enfermos para poder encajar. Y eso pasa mucho en el trabajo. Tenemos nuestra verdadera personalidad y nuestro yo del trabajo, que tiene otra forma de actuar, otra personalidad, que se mete en unos temas y en otros no, y siempre estamos cuidando el no caerle mal a los demás. Y el problema es que los buenos van por la vida buscando vivir en paz, mientras que los malos en el asunto de querer el control y el poder y todo eso se empiezan a agrupar. Y eso hace que se generen muchas veces en el trabajo especialmente, se genera un grupito de hienas, como las del Rey León. Y como son mayoría, los otros que están de forma individual tienen que tender a caerles bien a ellos y tienen que tender a aplaudirles las asquerosidades que hacen. Y no puedes enfrentarlos porque eres uno contra un grupo que se va a encargar de hacerte maldades por detrás y por a escondidas, y te terminan echando a ti por cosas que hacen ellos. Y pues nos venden el cuento de la meritocracia, pero todos sabemos que lo que rinde aquí en el mundo es el chaqueteo, los contactos, el amiguismo. Todos hemos quizás estado en un trabajo en donde había un saco de weas que no hacía nada, que siempre llegaba atrasado, que todo lo hacía mal, pero era uña y carne con el jefe, porque era el acceso a algún tipo de sustancia, o porque salía a carretear con él, o porque le tapaba alguna infidelidad y cosas como esas. Y ese es el weón que asciende, y ese es el weón al que le va mejor, y no al que más rinde, al que mejor trabaja, al responsable, al puntual, etcétera, etcétera. La meritocracia es una ilusión bastante fea en la que nos tienen sumidos. ¿Quién es el mejor abogado del mundo? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos cuál es la mejor banca de abogados? El mejor abogado del mundo está trabajando en esa banca de abogados. ¿Cómo constatamos la meritocracia? ¿Cómo sabemos que el mejor de los mejores está en la mejor posición? A la final se vuelve un tema de suerte y contactos, nada más. Frank Emerson dice: Donald Trump y Bukele, ¿qué sabes de ellos? Yo, en lo particular, el tema de Estados Unidos contra Rusia no me lo compro mucho, que digamos. Para mí todos son de los mismos negros. Hay imágenes por ahí donde está Putin, el expresidente de China, este huevón del Bush, e incluso Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, jugando golf vestidos con trajecitos de Merlín, lo que indica que pertenecen a una logia específica. Y el cuento en realidad es que ellos crearon los dos bandos, la derecha y la izquierda. Está por detrás, está la masonería controlando todo el asunto, y por detrás está el Golden Dawn, el Skull and Bone, los Illuminati y otras organizaciones donde están las cabezas de esas otras huevadas, todos reunidos y haciendo los planes que corresponden. Si no lo logran por el lado de la derecha, lo logran por el lado de la izquierda. Ahora, después de machacarnos muchísimo con el capitalismo, nos van a vender un comunismo tecnocrático, y va a parecer bonito al principio, pero después nos van a machacar igual como nos está machacando el capitalismo, y la gente va a gritar: queremos capitalismo, y nos van a tener saltando de un lado a otro eternamente, en vez de que logremos encontrar el camino del medio, que sería el utilitarismo, y no ni socialismo ni capitalismo. Implementar la mejor solución posible, que ayude a la mayor cantidad posible, con el menor gasto, que se proyecte a lo más en el tiempo, con el menor daño posible, etcétera, etcétera. Y que todos los países fueran copiando eso, y logrando que los países logren darle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, porque hay dos formas de hacer que el dinero rinda más: ponerle más dinero en el bolsillo a la gente, o hacer que las cosas cuesten menos. Y es mucho mejor lograr el camino de que las cosas cuesten menos, que el camino de poner más dinero, porque eso hace que se genere inflación y los precios cambian y todo sube, y a la final terminas quedando con el mismo poder adquisitivo que tenías antes. Así que este tema de Donald Trump contra China, contra Rusia, no compro.
no compro lo que está pasando. Yo diría que están armando un asunto en donde se van a caer las criptomonedas y el dólar al mismo tiempo. El Tether, el Bitcoin, el... Puede que el Ethereum sobreviva porque tiene más que ver con el blockchain que con otras cosas. Tienen sus propios mercados internos. Que quizás esa por ahí va la solución del capitalismo, porque se supone que si en 200 años no logramos conquistar 7, 8 planetas más, el capitalismo no va a funcionar y el mundo va a quedar seco como una pasita de uva. Y pues estos mundos virtuales, estos metaversos, podrían ser la solución para generar más recursos en planetas digitales. Pero como sea, le van a quitar el poder de la descentralización que tienen las criptomonedas ahora. Van a lanzar una moneda totalmente controlada por el Banco Central y después esa moneda va a ser dividida en otras coins, en otros tokens que te van a servir para comprar ropa, comida y cosas específicas que si no lo ocupan los pierdes, y solo dentro de una zona específica. Y por ahí va el asunto. Cuando quiebre el dólar, van a poder cobrar todos los bonos que Milei le está dando al BlackRock, van a poder construir las ciudades inteligentes en Argentina. Así que los movimientos críticos que tendríamos que tener cuidado son el tema de la digitalización de la moneda. Si perdemos el dinero físico y lo pasan a digital, cooperamos. Si hay identificación digital mundial, cooperamos. Si nos quitan la libertad de elegir dónde comprar, cooperamos. En cuanto a Bukele, con Bukele yo me hago la pregunta. El mercado funciona porque hay alguien que quiere algo y alguien que está dispuesto a venderlo. Se supone que se eliminaron a las maras, se eliminaron a los pandilleros, que eran los que más que nada controlaban el tema de la droga. Pero eliminar a los pandilleros no elimina a los consumidores. ¿Dónde están los consumidores? ¿Con quién se están proveyendo los consumidores? ¿Quién tomó el control de todo eso? Es algo que en el gobierno de Bukele no se está hablando. Y pues existe la posibilidad de que en este momento El Salvador sea un lugar puente en donde están acopiando droga y luego la están llevando a otros lugares, aprovechando que entran y salen aviones donde supuestamente van prisioneros y no los van a revisar, porque no tendría ninguna razón de por qué tendría que haber contrabando en esos aviones. Y pues Bukele eventualmente va a sostener la economía del país con puras cárceles en donde van a recibir a los que los países a la gente que quieren echar del país, pero que el país original no los quiere recibir. Y se van a mezclar con terroristas y con otro tipo de gente, y esa gente va a sufrir muchísimo, los que caigan a las cárceles de Bukele. David Moon dice algo así: ando notando una división del yo y soy. Ahora se excusa la palabra ego para no decir yo. Sí, hay un tema en que nos han pintado el ego como algo malo y es una herramienta fundamental para nuestra sobrevivencia. Sin el ego no podríamos proteger nuestra dignidad. Si no protegemos nuestra dignidad, pues seríamos esclavos, definitivamente. En lugar de decir yo soy. Sí, David, sí, como que nos han alejado del verbo divino, metiéndole este tema de la carta del ego cuando alguien dice yo, cuando habla desde sí mismo, cuando hablamos de nuestra experiencia, la gente dice, eso es ego. No, compañero, el ego no es tu individualidad, el ego es la herramienta que protege esa individualidad. La individualidad es lo que eres. Azul Canela dice, ¿qué opinas de la mujer que mandaron a Marte? ¿Será verdad? ¿Es imposible vivir aislada? ¡Ir a Marte! Como decía Sheldon. Pero en algún momento en Big Bang Theory plantean eso de que Sheldon se postula para viajar a Marte y es un viaje sin regreso, y deciden que se podría ir con Amy. Y ella lo convence con este tema de que podrían tener al primer niño marciano. La realidad sobre ese tema es que el agua siempre está
dividiéndose en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno es más liviano que el oxígeno y eso termina generando que quede el oxígeno por debajo de la capa de hidrógeno. Marte perdió su atmósfera por una crisis que tuvieron ahí fabricando un alma artificial de la que perdieron el control. Y pues, pero con el tiempo el campo electromagnético se restituye y vuelve a haber atmósfera y ha pasado suficiente tiempo como para que haya algún tipo de concentración de oxígeno. En la Luna también hay una cierta cantidad de oxígeno en la atmósfera. Y pues, hasta donde yo sé, después del viaje a la Luna, en los 70 se hizo algo que se llamó el proyecto Red Sun, el proyecto Sol Rojo, que fue un viaje a Marte y desde entonces han estado terraformando Marte y hay bases y todo eso. Así que ahora lo que están haciendo básicamente es inventar la historia para poder justificar el ya haberlo estado haciendo. Estamos llegando a un punto en que ya no nos pueden seguir ocultando las cosas, entonces tienen que inventarles historias de origen a las cosas, como esto de la primera mujer que va a Marte, cuando en realidad ya lleva mucho rato viviendo allá. Muchos de los híbridos reptiles, los Homo capensis, este linaje que los Anunnakis dejaron como los nobles, entre ellos y nosotros, si bien siempre a la vista pública muestran a los que se ven más humanos, por ejemplo este tema de Carlos y Diana de Gales, esa mezcla fue esperando que los niños no nacieran con escamas o con cola, para poder utilizarlos en la sociedad. Pero llega un momento en que mutan a reptil porque el reloj biológico de ellos es mucho mayor al de nosotros. Ellos viven en un orden de cientos de años y nosotros vivimos cerca de un poquito más de 100. Entonces nuestro reloj biológico se empieza a apagar, el de ellos sigue encendido y empiezan a mutar. Para eso consumen el adrenocromo. El adrenocromo es básicamente óxido de adrenalina y la adrenalina es un químico que nuestro cuerpo libera cuando tenemos miedo. Eso nos activa el instinto de vivir, el instinto de la sobrevivencia. Eso activa el reloj biológico del ser humano y eso retrasa la mutación de los híbridos. Pero cuando ya se les hace tarde, cuando ya no les funciona, o se van a vivir a las ciudades subterráneas que tienen o se van a vivir a las bases de la Luna o a las bases que tienen en Marte. Y ahí siguen viviendo los años que les toque vivir. Sigo avanzando. ¿Alguna otra duda, consulta, mi gente? ¿Ha funcionado bien? No me ha salido el mensajito de baja resolución ni otra cosa. Habría que dejar, parece que tenía que dejar que cargara un ratito viola. Vamos a ir con los tabs, colabórenme con los likes, mi gente. Poca gente para hacer esta hora. Saludos, saludos, bienvenidos. Azul Canela dice que aquí en Los Ángeles hay una ciudad subterránea. Si no mal recuerdo, por ahí por quizás los años 60, se encontraron un mapa que describía una ciudad subterránea debajo de Los Ángeles y por ahí hubo gente que se animó a investigar el tema y efectivamente encontraron la ciudad subterránea, pero claro, hoy en día se prohibió el acceso y han tapado esa información muchísimo. Lo mismo pasa con el Cairo. Debajo del Cairo, en Egipto, también encontraron una ciudad subterránea. Hay muchas ciudades subterráneas en nuestro planeta porque es hábito en las razas que viajan por el universo el vivir bajo tierra. Para no interferir con la evolución de la vida en los planetas, viven bajo tierra. Te obliga a ser limpio, te obliga a ser más ordenado, es más fácil construir para abajo que para arriba, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Consulta a alguien que quiera subir.
Bueno, dicen que Los Ángeles y Egipto son ciudades gemelas. Yo había escuchado que Washington era una ciudad que está llena de gráficos y simbología y supuestamente geometría, pero eso no es geometría sagrada. Eso simplemente dejar las marcas para ellos mismos. Tienen que pensar que cuando alguien es invitado de verdad a este tipo de mierdas, eh, comienzan a revelarles datitos del asunto y eso lleva a que esa persona comience a mirar a su alrededor y se dé cuenta de que por todas partes están los símbolos que ellos utilizan, que por todos lados están ellos. Por ejemplo, cada vez que yo paseo por la zona bancaria de mi país, o sea, de mi ciudad acá en Valparaíso, que sería la zona del Almendral, por ejemplo, veo el logo de Santander y veo un bebé quemándose. Cuando veo el logo de BCI, veo a un gris dado vuelta de cabezas. Cuando veo el símbolo de Scotiabank, veo al mundo enrejado, cubierto por una serpiente. Los símbolos están allí todo el tiempo. Y lo hacen más que nada para ellos mismos, para reclutar, para que parezcan poderosos. ¿Alguna otra duda, consulta? Y sobre el tema de las ciudades subterráneas, habría que hacer la distancia entre los intraterrenos y los subterráneos. Hay gran distancia entre vivir en el tercio hueco de nuestro planeta a vivir a cierta distancia en las placas tectónicas, que son la parte de arriba, que son unos 600 kilómetros. Hola Nati, saludos, bienvenida. Gracias por estar. Buenas, buenas. ¿Alguna otra duda, consulta? Azul Canela dice, la energía se siente en Nueva York, tiene una energía vibrante, y aquí en California, debe ser, es abundancia pura. Hay una leyenda que dice que uno de los arquitectos principales que participó en la diagramación de Los Ángeles era masón, está metido en el tema de las escuelas del ministerio, pero parece que no estaba muy de acuerdo con lo que hacía la masonería, y se dice que él fabricó orgonitas muy grandes y las lanzó en los cimientos de muchos de los edificios principales de Los Ángeles. Y esa sería la razón de por qué hay una vibra en la ciudad que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y por eso se dice que Los Ángeles es la ciudad de Estados Unidos donde vive la gente más hermosa. Ahí la gente se preocupa mucho de su estado físico, hacen mucho ejercicio todo el tiempo, al punto de llegar a hacer cabecitas de músculo. Y Nueva York, tengo amigos que han estado allá y siempre me dicen que la energía de Nueva York, bueno, tú usaste la palabra vibrante, yo diría que es una palabra más que tiene que ver con acelerado, un ritmo acelerado, frenético, todo el tiempo la gente moviéndose, todo el tiempo todo rápido, todo es para ayer, la gente muy estresada, muy odiosa, la gente muy pesada. El neoyorquino es conocido por ser una persona bastante desagradable. Por ejemplo, de eso se trata la serie Seinfeld. Son un grupito de amigos que son típicos neoyorquinos y son gente culiada, gente penca, gente que es juiciosa, gente que discrimina, gente que critica a los demás y que no se ven a sí mismos. ¿Alguna otra duda, consulta?
Vamos a pegarle un poquito más de taps. Azul Canela dice, aquí en Los Ángeles hay petróleo en medio de la ciudad. Ves las máquinas sustrayéndolo. Creo que, bueno, eso tendría que ver con el tema de la falla de San Andrés. Ese choque de placas provocó extinciones masivas. Y si bien el petróleo no es de animales, sino que es de planta, la vegetación que falleció en ese momento fue la razón de por qué hay tanto petróleo. El petróleo no es algo que se vaya a acabar, todo el tiempo están haciendo nuevo petróleo, la descomposición de las plantas genera petróleo. Pero como Estados Unidos necesita controlar el mercado mundial, necesitan que el petróleo sea importante. Aunque ya cada vez está perdiendo más y más la importancia. Entre más baterías aparecen, menos importancia tiene el petróleo. ¿Alguna otra duda, consulta, mi gente? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Azul Canela dice, por eso quieren acaparar California, porque de aquí sale la riqueza de este país. Por algo se lo quitaron a los mexicanos. Todo ese territorio era de México. Nuevo México, Los Ángeles. Todo eso era territorio mexicano, y tal como explican en la película del Zorro, sacaron oro de esas tierras y con ese mismo oro compraron las tierras. Curiosamente lograron extrapolarlo a todo el mundo. Actualmente pasa eso, los recursos naturales de cada país del mundo es obtenido por un privado, y luego con esos dineros te compran el propio país, te compran con tus propios recursos. Y básicamente eso es lo que está luchando el comunismo, que cada gobierno sea dueño de sus recursos naturales. Bueno, básicamente este sería un intento para ver qué pasa a esta hora. No tenía planeado transmitir hoy día, quería intentarlo hacerlo mañana. Y sería más o menos a esta misma hora. Y de ahí al día viernes. Azul Canela dice, China ha hecho un buen trabajo. Sí, los chinos han hecho son un maravilloso ejemplo de qué pasa si tomas las ideas de Marx y las aplicas así como Marx las explicó. Algo muy curioso que pasa con el tema del comunismo es que hay mucha gente programada en contra del comunismo, y el propio Marx explicó que no sabemos qué es el comunismo realmente, porque es necesario que el socialismo triunfe para poder empezar a implementar el comunismo definitivamente. Así que realmente no se sabe cómo va a ser, ni cómo vamos a estar. En realidad tiene que ver con un tema sobre la tecnología del ser humano. No sabemos qué tipo de tecnología vamos a tener para el momento en que el socialismo logre vencer el boicot eterno del capitalismo. Y los chinos están en otra ola. Los chinos están en otra ola, están invirtiendo en tecnología, en salud, en educación. ¿Por qué? Porque sobra dinero. ¿Por qué sobra dinero? Porque ellos son dueños de su producción, ellos son dueños de sus materias primas.
Lo mismo que pasó con Burkina Faso, que de estar ganando $1 billón al año por el oro que se sacaba de sus tierras, ahora están ganando 8 billones porque se hicieron cargo del asunto. Azul Canela dice, mejor que la Unión Soviética. El tema de la Unión Soviética es, yo diría que el tema tecnológico. En los tiempos que se intentó hacer, considerando el clima que tiene esa zona del mundo, si hubiera partido la Unión Soviética en el año 2015, estaría repuntando, pero como loco. Pero tuvieron que enfrentarse a que venían de 2 guerras mundiales y antes de la Primera Guerra ya los habían maltratado bastante y no tenían muchos recursos, que digamos. Pero aún así lograron luchar contra el imperialismo. Y ahora, hoy en día, lograron unirse con el BRICS y todo eso, que yo no lo compro, yo no me compro el BRICS. Yo sé que lo que tienen planeado es tomarse la Patagonia chilena, Argentina, y la base de operaciones va a ser en Brasil, y el BRICS, la primera letra, la B, es por Brasil. No parece que sea el camino más conveniente, pero sí va a parecerlo al principio. Después, cuando ya estemos totalmente dominados y estemos viviendo como en la película Demolition Man, ahí sí nos va a pesar el asunto. Algo está cargando esto. ¿Alguien quiere subir a conversar? Ahí me salió el mensaje de inactividad. Espérenme un cachito para poder solucionar esto. Mejor. Manuel Valdivia Campo dice, pero los chinos no se liberaron del capitalismo, más bien lo integraron fuertemente. No, compañero, los chinos no están acumulando capital para propagarse por el mundo con empresas chinas, no están haciendo eso, están acumulando capital para invertirlo en sus ciudadanos, en su sociedad, en su gente, dándoles salud. Construyeron más trenes que las rechuchas y la gente del campo puede ir ellos mismos a la ciudad a vender lo que cultivan. Eso es socialismo. La diferencia entre el capitalismo y socialismo es para qué quieres el dinero. El capitalista quiere capital para invertirlo y multiplicar el capital y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo infinitamente y volverse uno de los peces más grandes y asquerosamente gigantes del planeta. ¿Para qué? No se sabe exactamente. Y para lo que están ocupando el dinero los chinos es para hacer trenes, construir hospitales, edificios, carreteras y todo en bien de la sociedad. Están utilizando el dinero para la sociedad. Por eso se llama socialista y no capitalista. El capitalista busca capital. El socialista busca arreglar la sociedad. Es uno de los mitos también que inventó el capitalismo, de que inventaron el mercado. El mercado siempre ha existido. Antes de que existiera el capitalismo existe gracias al dinero. Y antes de que existiera el dinero existía el trueque, así que el capitalismo no inventó el mercado. ¿Aló, Cristian? Lo voy a dejar con mute para prestar. Winston dice, según las profecías de Baba Ganga, ¿qué destino tiene el mundo? Si no recuerdo mal, Baba Ganga predijo China potencia para el 2018. Luego de eso, decía algo sobre bases submarinas. Y cuando vi esta noticia de que los chinos estaban planeando hacer servidores submarinos para ahorrar energía, porque el tema de la inteligencia artificial
que es mucho procesamiento, muchísimo, y eso calienta mucho los computadores, y por eso se dice que que la inteligencia artificial gasta mucha agua. Esa agua es para enfriar los servidores, pero si los servidores estuvieran dentro de una burbujita debajo del mar, la temperatura del agua enfriaría directamente los servidores, y eso podría llevar a que, aparte de los servidores, hayan otros habitáculos en donde viva gente, llevando a que tengan que haber ciudades submarinas. Hablaba también, Baba Ganga habla de que va a haber una guerra civil en Marte. Y recién hace poquito estaba hablando de esta noticia de la primera mujer que va a viajar a Marte. Y pues Baba Ganga predice que la gente de Marte se va a reproducir y que va a llegar un momento en que van a luchar por la independencia de Marte, para quitar la bandera de la Tierra y poner la bandera de los marcianos. Eh, y la otra predicción que tiene es esto de que para el año 5000 y tanto nos vamos a ir del planeta porque lo vamos a dejar inservible, y hasta donde yo entiendo nos vamos a ir a un sistema planetario que se llama Ayapli, y allí vamos a evolucionar según el clima y las condiciones, y nos vamos a volver ayaplianos, y vamos a ser muy parecidos a los grises en ese tiempo. Y por ahí ya recién nos vamos a dar cuenta de los huevones que hemos sido, y recién vamos a encaminarnos para el lado que corresponde. A menos, claro, que sí logremos llegar a ser una quinta humanidad y la era dorada de la humanidad sí se logre. China quiere comprar CQM en Chile para apropiarse del litio. Si eso no es capitalismo, ¿qué es? Bueno, dado que sería el gobierno chino y no privados, es socialismo. El capitalismo tiene que ver con privados, no con organismos estatales. Y como te explico, el objetivo de los organismos estatales es ayudar a los ciudadanos de su país, mientras que el capitalista quiere ayudar a la Fundación Mi Familia. Se está perdiendo la conexión. Sí, que hubo un momento que me salió el aviso de inactividad, que no sé por qué sale. Y el teléfono que tengo ahora no es tan bueno, es medio lento, entonces se queda medio pegado. Manuel Valdía dice, los chinos son la industria del mundo, todo es chino, en nuestras casas. Si eso no es capitalismo, ¿qué es? Eso es libre mercado, amigo. China tiene la manufactura porque fue utilizado para eso. Los chinos estaban tan pobres después del tiempo del Mao Zedong, que llegaron extranjeros y pusieron industria, y se aprovecharon de los chinitos y les pagaban con una tacita de arroz, y de ahí vienen esas imágenes de chinitos, de niñitos chinos haciendo, no sé, billeteras Nike y cosas así. Y ahora pasó que con la última crisis económica, que cayeron los mercados, y como ratas cobardes se escaparon estos capitalistas, y los chinos que hicieron aprovecharon de comprar todo barato y se adueñaron de su propia industria. Y ahí se va consolidando el socialismo, el recuperar los medios de producción. Y pues esas cosas que compramos de los chinos fueron capitalismo. Sí, todos esos dineros recaudados por esas cosas que se vendían iban a dar a los bolsillos de privados. Ahora que China controla el asunto, parte de ese dinero va a dar a las arcas fiscales. Y así pueden seguir sacando a la gente de la pobreza y de la indigencia, y dándole salud universal a todos. Con estas cosas como cura para la diabetes, cemento para huesos que te cura en 3 minutos, recuperar el oído, la vista, la movilidad he visto también. Por ahí salió una cura para el cáncer, también con bloqueando la proteína que producen las células con cáncer, que las vuelven invisibles. Y sin eso, el cuerpo sí se puede encargar de ellas. Y así sucesivamente, los malvados comunistas siguen salvando a la humanidad.
todos los días veo más y más noticias de descubrimientos y adelantos que se han logrado gracias a invertir dinero en medicina y tecnología, en vez de construir más fábricas en otros países. Entiéndanlo. Una cosa es el mercado y otra cosa es para qué es el dinero que se junta con algún producto o servicio. Si ese dinero lo juntas para hacer que tu empresa se ramifique y crezca y poder tener presencia en otros países, solamente estás juntando capital para multiplicar el capital. Si juntas ese dinero, y en parte sí, también hay una proyección de la empresa, pero gran parte de ese dinero va a dar a las arcas fiscales para ayudar al presupuesto anual del país y poder darle a los ciudadanos lo que necesitan, eso es socialismo. Azul Canela dice, en Cuba también han logrado muchísimo en medicina, sí. Como los cubanos están fuera del sistema, nunca cayeron en esto de no tener sus propios laboratorios de fármacos o de vacunas, al punto de que hay muchos capitalistas que viajan a Cuba para poder sanar de las enfermedades que tienen porque les sale muy caro hacerlo en su país. Como por ejemplo esta cura para la diabetes tipo A, que tiene que ver con células madres. En Rusia, en este momento el tratamiento es gratis para todos los ciudadanos rusos. Si un estadounidense lo quisiera, serían $40.000. Esa es la diferencia entre capitalismo y socialismo. El socialismo busca soluciones para dárselas a la ciudadanía y el capitalismo busca soluciones para poder vendértelas. Es así de sencillo. Winston dice, y también el capitalismo mata a las personas que descubren soluciones permanentes. Puta, Winston, ¿para qué hablar de los motores de agua? ¿Para qué hablar de los motores de hidrógeno? ¿Para qué mencionar a Tesla? Desde el 1900 en adelante, desde la era industrial, han surgido soluciones, han surgido tecnologías que las mantienen bajo llave porque no las pueden monopolizar, porque no pueden controlar el mercado que vendría de eso. ¿Cómo le arruinaron la vida a Tesla? Menciona Winston. Claro. Tesla debe ser el niño símbolo de los que han sufrido a causa del capitalismo. Cuando fui a Cuba me dio una infección y me atendieron sin pagar un peso. Sí, esas son las ventajas que ofrece el socialismo. El socialismo se centra en lo que los ciudadanos necesitan, que sería salud, educación, vivienda. No hay gente que viva en la calle en Cuba. No hay gente que no tenga salud, no hay gente que no tenga educación. Lo que no tienen es comida, o realmente lo que no tienen es diversidad de comida. Porque para comer sí tienen, pero no tienen diversidad. No hay diferentes marcas de cada cosa. Y el principal problema que tiene que ver con eso es el tema del bloqueo de Estados Unidos. Y que yo no entiendo, porque si el capitalismo defiende el libre mercado, lo que pase con los bolsillos de los empresarios es cuento de los empresarios. Entonces, si en Cuba expropia las empresas de empresarios estadounidenses o de donde sean, yo no entiendo por qué el gobierno de Estados Unidos se tiene que meter. ¿No sería aplicar socialismo? ¿No estarías defendiendo un patrimonio del país? Pero esa empresa no es un patrimonio del país, era propiedad privada. ¿Por qué? El capitalismo todo el tiempo está rompiendo sus propias reglas. Cuando salvan bancos, cuando salvan empresas, cuando los países se endeudan para poder salvar a esos hueones, están jugando en contra del libre mercado. Si una empresa tiene que morir nomás. Pues. Eso sería libre mercado. Endeudar al país para poder salvar un banco, eso es socialismo, porque lo estarías viendo como patrimonio del país y por eso lo estarías cuidando. No, señor, tú no has ido a Cuba, soy cubana y no quiero ni ganas, gobierno ninguno es bueno. Lo que hacen, bueno, si se fijan, hay dictaduras que
la ultraderecha permite y hay dictaduras que no. Y las dictaduras que no siempre son falsas dictaduras o peligros de interés nacional. Gaddafi, el chico de Burkina Faso, que ahora es terrorismo, que Nigeria ahora son terroristas, porque les conviene a Estados Unidos para poder atacar. Irán, Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los países que ha atacado Estados Unidos supuestamente estaban bajo algún tipo de tiranía. Pero en Cuba y en Venezuela tenemos tiranías que están siendo sostenidas por el ejército. Y el ejército está compuesto de soldados. Y los soldados trabajan por un sueldo. Lo que significa que los soldados son mercenarios. Ningún soldado está allí por ser patriota. Ningún soldado es de izquierda. Yo mismo fui soldado y me estaban entrenando para ser facho, para ser de derecha. Y por eso no seguí por ahí. No lograron programarme para ese lado. Así que las supuestas dictaduras de izquierda, Venezuela y Cuba, que tienen a un general arriba, como el general Pinochet acá en Chile, pues no son dictaduras de izquierda, son dictaduras de derecha. Lo que está haciendo el dictador es acumular capital para sí mismo. Eso no es izquierda. Y pues las cosas son lo que no pueden evitar ser. Y es algo que tenemos que aprender a ver como seres humanos. Que nos digan que las cosas son algo, no necesariamente significa que así sean. Tenemos que investigar y darnos cuenta de qué son las cosas por nosotros mismos, no por el nombre que nos están dando. Y básicamente este tipo de falsos gobiernos de izquierda o falsas tiranías de izquierda son para generar fachobots, generar gente pobre, ignorante, maleducada, que odia a la izquierda y después les meten en la cabeza de que deben migrar a otros países. Y así los cubanos viajaron a Estados Unidos y fueron patriados como estadounidenses y fueron a votar y votaron por la derecha y eso hizo que eventualmente la izquierda no exista en Estados Unidos. Solo hay republicanos y demócratas. Y eso mismo quieren hacer ahora con los venezolanos. Los lanzaron a migrar por toda Sudamérica para hacer crecer los votos de la derecha en cada país de Latinoamérica, a través de esta falsa creencia de haber vivido en un gobierno de izquierda. Marifergo pregunta qué sé sobre la Cabal. Podríamos decir que la Cabal es el nombre más actual que tiene lo que entenderíamos como el Priorato de Sion, este grupo de gente que protege el linaje antiguo reptiliano, la sangre de Set. Habría que entender que en la guerra nefelina Anunnaki ganaron los Anunnakis por usar bombas nucleares y la radiación se fue para la selva del Sahara, se volvió el desierto del Sahara. Y ellos se fueron porque el viento se fue para sus ciudades, para Iribú, para Urk, y deciden irse. Antes de irse, notan que para el lado de nuestro continente, acá en América, habían gigantes todavía, que no eran los mismos con los que ellos pelearon. Pero, o sea, sí son los mismos gigantes, pero están allí por otras razones. No eran conquistadores, ni sanguinarios guerreros, ni nada de eso. Eran otro tipo de gigantes. Gigantes de los que se quisieron deshacer en algún momento y los mandaron a conquistar América, pero llegaron en buena onda. Y de ahí vienen los gigantes barbados con los que se toparon los Olmec, que nos ayudaron tecnológicamente y con otras cosillas. Y pues los reptiles ven que este lado del mundo estaba sano y deciden usar la luna como arma y la dejan caer, pegan el Yucatán, que sería la marca circular que hay en el Yucatán, la ola le pega a la Atlántida, parte del agua entra por el estrecho de Gibraltar y se inunda toda esa zona y nace el mar Mediterráneo, que antes era solo un laguito y se pierde todo lo que había ahí. La isla de Creta, lo del rey Minos, el laberinto del Minotauro y todo ese tipo de cosas. Pero después deciden volver. Hace 12.500 años vuelven los Anunnakis, pero una segunda camada en donde Isis era la bisnieta de Enlil. Y ya, como se dieron cuenta de que nosotros ya sabíamos que eran extraterrestres, que podían morir, que sangraban, que iba a haber rebelión contra ellos, hicieron la otra táctica, que es dejar un híbrido que sirve como nobleza, que son hijos de los dioses, y ellos son los que interceden para que ellos puedan mantenerse ocultos. Y
así nace este linaje que tiene sangre reptil, que en algún momento se mezcló con otro linaje oscuro que traía sangre nefelín, sangre pleiadiana, sangre marciana, y se le sumó la sangre de Set, la sangre de los serpientes. Y de ahí nació el tema de Israel. Isis, la sangre reptil, Ra, la sangre autóctona de nuestro planeta, el dios Sol, y Elohim, la sangre de los Elohim, de los pleiadianos. Y de ahí nació el priorato de Sion, en donde protegen a un personaje que llaman el Pingal, que sería el heredero de la casa reptiliana. Y el priorato de Sion se encarga de era tras era ir luchando por tratar de dejar el escenario preparadísimo para poder presentarle al mundo este amo del mundo, el Pingal, el reptiliano máximo, como decía el, el, el Fritanga, el reptiliano máximo. Así que Cabal sería el nombre que se está utilizando hoy en día. Antes de eso se llamaron Illuminatis, antes se llamaron Merovingios, la dinastía negra, los cázaros, los házaros, los askenazis, los merlinianos, no, los morganos. Los morganos. Y hoy en día, como sabemos que están muy incrustados en el tema de los judíos, del sionismo con Israel, y la magia negra israelita, el Kabbalah, es quizá la única hueá real que tiene que tienen los judíos, la magia negra del Kabbalah. El tema derivó a llamarles la Cabal, por esta conexión que tienen con el Kabbalah y la numerología y ese tipo de cosas. Pero esa no es la historia de Fidel Castro, es familia de una de las tres más ricas, o sea, fue puesto a dedo. Así es, sí, el plan. Yo diría que el tema de aislar a Cuba tiene que ver con Atlántida. Atlántida está muy cerca de Cuba y por eso es muy probable que los puertos de Cuba comerciaran con Atlántida. Y eso significaría que si hacemos arqueología en las laderas de las playas de Cuba, para el lado de arriba, para el lado del norte, encontraríamos hallazgos de Atlántida. Y eso obligaría a cambiar la historia del mundo. De hecho, podría ser que Cuba se vuelva un lugar turístico, pero así más rudo que las pirámides de Egipto. Y eso haría que la economía de Cuba se pare. Y no era conveniente para nada que un país socialista con unión con Rusia, que era en tiempos de la Guerra Fría, tuviera tanto dinero. Entonces tuvieron que cortarle las alas a Cuba, porque iba derecho para ser potencia. Marifengo dice, ¿eres venezolano? Hay tantas historias desconocidas. Soy chileno, pero principalmente soy un terrícola. Vivo en el planeta Tierra igual que todos los demás seres humanos. Como, cago y duermo igual que todos los demás. Así que esa huevada del país no me vale mucho, la verdad. Y es sabido que los medios son controlados por el poder hegemónico, así que los que están dentro de un país saben menos de lo que está pasando en el país que los que están afuera. Hay una historia desconocida, eso es verdad, dice Marifuergo. Yo diría que por ahí va el tema de por qué aislaron a Cuba. Ese factor de poder ser tan predominante en la verdadera historia de la humanidad. Todo el cuento del antiguo mundo se va a la cresta hacia Atlántida, efectivamente estaba en el Atlántico y tirado para América. La arqueología podría llevarnos a descubrir preceptos espirituales, científicos que manejaban ellos y darnos cuenta de cómo esos fueron la raíz de lo que se desarrolló en Europa. Y todo ese tema de la superioridad que creen tener los europeos iría a la cresta. En especial porque los atlantes eran latinos, eran como nosotros, morenitos. ¿Alguna otra duda, consulta? Nos está quedando media horita, mi gente. Oye, de veras, Cristian al final nunca habló. ¿Alguien que quiera subir a conversar?
Bienvenidos, bienvenidos. Eh, Aprovecho de dejar los invitados al canal de YouTube que se llama Dipnoxis. El loguito sería el colibrí dorado dentro de la flor de la vida. Y allí estoy subiendo los live de los audios de los live, y también debajo de todo eso están eh, los videos largos donde explico las cosas de principio a fin, y ahí he ido dejando lo que considero más importante, lo que todos los seres humanos deberíamos saber. Cristian Herrera Z Films pregunta: ¿qué es el nirvana, mi bro? El nirvana sería el samadhi, sería el Tao en el Tao, sería la experiencia de la unicidad. Eh, Todo lo que existe está latiendo, y ese latido está en aceleración, lo que genera una constante de Planck, lo que termina generando una octava. Y el grado o la frecuencia más luminosa de un sistema sería la octava, la última frecuencia, la sumatoria de todo lo que hace. Eh, Esto que llaman nirvana sería algo así como experimentar la octava. Hay distintos niveles por lo menos usando el concepto samadhi, hay distintos niveles de la octava. Yo cuando era chico, en esta experiencia de la lucecita esta que llenó todo de un flash blanco por cerca de un minuto, pero pasaron horas. eh, Cuando hizo eso, yo sentí mi mente, pero no en la cabeza, sentí que mi mente abarcaba todo el cuerpo, me sentí una sola cosa. Eso sería el primer grado del samadhi, de la unicidad. De ahí podrías tener la experiencia de conectarte con todos los seres humanos, o con el planeta, la galaxia, el universo, o con el todo. El nirvana sería ese grado, específicamente, la octava de todas las octavas. A Dios le podríamos llamar la novena de todas las octavas. La primera frecuencia, y por eso está por encima de todas las demás frecuencias. Eh, Tuve la oportunidad de vivir la experiencia del samadhi cuando estaba buscando la sabiduría del cuarto chakra, la sabiduría que tiene que ver con el orden, que básicamente tiene que ver con la virtud del altruismo. Si logras romper los 4 primeros sellos: valentía, autocontrol, nobleza y altruismo, automáticamente tu alma pesa muy poquito como para ir a dar al bajo astral. Si llegaras a tener experiencias en el astral, vas a ir a dar para arriba. Y como yo estaba jugando con el cuarto chakra, estaba jugando con el cuerpo volitivo, el cuerpo de neutrones. Y los neutrones, pues como sabemos, atraviesan cualquier cosa, y ese cuerpo específico del alma permite ir a cualquier nivel. Básicamente vas a donde tu densidad lo permite. Y como ya yo estaba en esa ola de lo espiritual y crear virtud y todo eso, logré llegar a ese estado en donde logré la experiencia de la unicidad, que en Noxis le llaman la primera puerta secreta, el salto entre el tercer y cuarto chakra, el salto de la individualidad al altruismo. Después viene la segunda puerta, que sería del sexto al séptimo, que tiene que ver con el ungido. Esto de lograr que la pineal libere un aceite que te limpia la columna, y después de eso puedes levantar la kundalini sin el peligro de que el prana, el chi, el ki se desvíe para otros lugares, para los chakras secundarios del cuerpo. Y de ahí podía intentar el tema de la iluminación, el liberarte de las herramientas de la oscuridad, definitivamente. Eh, la experiencia de la unicidad yo lo describo como que siempre fuimos gotitas de agua que no sabíamos que existíamos en un mar. Y cuando vives el samadhi, cuando vives la unicidad, te das cuenta de que siempre fuiste una gotita de agua que pertenecía a un océano que está hecho de lo mismo que tú. Y es como ser un ojo que mira en los 7200 grados. Mira en todas las direcciones al mismo tiempo, pero como todo es lo mismo en todas las direcciones, da lo mismo. No se tiene ningún tipo de carencia o necesidad, se siente plenitud absoluta. Es paz, es armonía, es sentir que no necesitas nada de aquí a la eternidad. Lo simpático de esto es que para poder llegar a vivir eso se necesita un nivel de virtud muy alto, y esa misma virtud te impide el olvidarte de todos los demás. Entonces son muy pocos los que se quedan en la unicidad. La mayoría decide volver, y por eso está este concepto de que murió en la cruz, subió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre y volvió.
Sentarse a la izquierda o a la derecha del Padre tiene que ver con volver de la unicidad, de una nueva manera, nacer de una nueva forma y decidir ser un espíritu masculino o un espíritu femenino. Los espíritus masculinos tienen que ver con la disciplina, con el orden, son agentes ordenativos de la manifestación, como el espíritu de Helios, como el espíritu del central de nuestra galaxia, como el espíritu central de nuestro universo. Mantienen el orden, sostienen el sistema funcionando. Mientras que los espíritus femeninos suelen estar rodeados de otros espíritus femeninos y cooperan y se colaboran en la experiencia del día a día. Nosotros somos una raza femenina, somos altamente codependientes de los demás. Entonces, cuando se logra atravesar la primera puerta secreta, cuando se logra llegar al primer escalón del ser humano, cuando se logra el despertar, porque cuando abandonas el bajo ser, abandonas las herramientas de lo subjetivo y comienzas a funcionar desde meramente la objetividad. Entonces todo esto de la conveniencia personal se ve eliminada en el pensamiento y todo lo que haces pasa a ser correcto en vez de ser conveniente. Lo opuesto al nirvana sería lo que llaman la muerte segunda, ser devorado por el sol negro, que tu alma pese tanto que caes y caes y caes de densidad hasta llegar a estar enfrente del sol negro y el sol negro te chupa y después te escupe, pero como una alma reseteada, un alma que viene en blanco, y pasarías a ser simplemente una larva astral y se te olvidaría toda tu existencia. David Mull dice, ¿de qué materia dirías que pudieran hacer el alma artificial? Me recordó el nuevo disco Pacuántica. Yo entiendo que los atlantes tenían muy desarrollada la tecnología de los cristales. Ellos hoy en día se está llegando a ese nivel de fabricar cristales con ciertas propiedades. Ellos lo manejaban muy muy bien. Yo diría que fabricaron un tipo de cristal específico, así que no sería un material que nosotros conocemos. Tendría que haber tenido carbono para hacer puente e hidrógeno por un tema de energía, y de ahí quizás algunos químicos que tengan que ver con lo orgánico. Hace poco vi una noticia sobre un material que habían desarrollado que crecía solo y que se podía programar para crecer con determinadas formas. Por ahí va el tema de lo que hicieron los atlantes. O los marcianos realmente, porque los atlantes no fueron los que se metieron en ese cuento. Azul Canela dice, cuando la gente pide en oración para lograr algo, ¿es de la oscuridad? Bien, hay una forma correcta de orar y una forma incorrecta de orar. La forma incorrecta de orar sería metiéndole deseo y adoración. El deseo es magnético y la adoración es una de las pocas formas de luz que a la oscuridad le sirve. Cuando nosotros objetivizamos algo, cuando miramos algo y decimos esto es esto, lo que estamos haciendo en el astral es generar una maqueta de eso, una creación mental equivalente, pero cargada de lo que nosotros creemos del objeto. Entonces viene cargado de intención, de voluntad y propiedades. Por eso se nos dice que no hay que adorar falsas imágenes, porque cuando tú adoras un santo, en la maqueta que estás creando, tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, y todas esas facultades ya las tiene la maqueta porque así lo creaste. Entonces, esas maquetas huecas pueden ser utilizadas como cuerpos por los demonios porque ellos no tienen forma. Lo que hacen los demonios es apropiarse de creaciones inarmónicas y las van acumulando como un cangrejo ermitaño, y eventualmente hay una frecuencia que predomina y terminan creyéndose el demonio de algo. No hay que adorar. La adoración es una forma de satanismo porque se adora al Señor, al amo que más conviene. Eso no es espiritualidad, eso es conveniencia, eso es satanismo, eso es yoísmo. Los ateos también, los ateos están en un satanismo negacionista y los pseudo despiertos de hoy en día están en un satanismo autodivinizante, creyéndose chispitas de Dios, cuando la realidad es que todos los seres de la manifestación tienen espíritu y comparten la misma voluntad de existir que emana el primer ser.
Así que el tener un espíritu no te hace especial de ninguna forma, es lo que nos hace iguales a todos. Lo que nos hace especiales es lo que hemos llegado a desarrollar en nuestras almas, en nuestra individualidad, lo que hemos llegado a ser. Eso es lo que nos hace especiales. Los demonios no roban espíritus, roban almas. En las almas están los mecanismos que hemos desarrollado para trabajar con la información o para hacer cosas. La magia está en el alma. La capacidad de poder hacer magia está en el espíritu. La forma correcta de orar es hacerlo a través de tu propia divinidad, conectar con la frecuencia que quieres emanar. Si anhelas, ahí está el detalle, la oscuridad desea, la luz anhela. El deseo es querer atraer del futuro al presente algo, y el anhelo es proyectar el presente al futuro en coherencia. Que haya cada vez más y más coherencia en mi existencia, más orden, más luz. La luz anhela, la oscuridad desea. Entonces, desde el anhelo, por ejemplo, de la salud para un familiar, tendrías que partir desde tú mismo ser salud. Sentirte sano y luego proyectar ese sentimiento, esa sensación en otro. Y al estar evocando esa frecuencia, puedes conectar con lo que llamamos ángeles, las formas personalizadas de las formas de la voluntad radiantes y magnéticas. Los nombres de los ángeles terminan en él porque él en pleiadiano significa soy. Entonces los nombres de los ángeles no son nombres, son títulos. Amistad soy, salud soy, bondad soy, etcétera, etcétera. Entonces cuando somos esas frecuencias específicas, podemos ser la puerta abierta y los ángeles pueden actuar a través de nosotros multiplicando nuestra propia luz. Esa es la forma correcta de orar, a través de tu propia divinidad. Soy Chendo, dice, saludos maestro. No me gusta el concepto maestro, los maestros están 2 familias álmicas por encima del nivel en donde estoy. Soy solo un enseñante. El apelativo que me caería sería sensei, aquel que recorrió el camino. Yo recorrí el camino. Me propuse llegar a la verdad y nada más que la verdad. Descubrí cuál era la verdad al darme cuenta de que todas las grandes culturas hablaban de exactamente lo mismo. Me dediqué a entender el 7, después busqué los 7 chakras en mi cuerpo, aprendí a polarizarlos a positivo y luego los entrelacé uno por uno hacia arriba y logré esto de unificar el ser hacia la luz, que es lo que llaman Kundalini o el Pescoy subiendo las 7 cascadas, romper los 7 sellos, las 7 colores de la piedra filosofal, que son 7 virtudes, las 7 piedras espirituales que sostienen a los seres humanos: valentía, autocontrol, nobleza, altruismo, honestidad, entendimiento y una sincera vinculación con los demás seres, amor. Azul Canela dice, conectarse con la verdad y lo demás vendrá por añadiduría. Sí, esa frase tiene una profundidad muy hermosa, porque cuando aprendes a ver el orden divino, cuando aprendes a notar que hay patrones, que hay ciertas cantidades que llevan a ciertas posibilidades, comienzas a utilizarlo a tu favor. En el Kybalión dice que el mago usa las reglas contra las reglas. Y eso es mentira. El mago fluye con el orden. Así que el mago usa las reglas para entender las reglas. Y, por ejemplo, no sé, tengo el fuego. ¿Qué es el opuesto del fuego? El agua. ¿Cuáles son los niveles intermedios? Lo que es material y lo que no es tan material. Aire, tierra. Y así surgieron los 4 arquetipos de los elementos. A partir de uno obtienes la antítesis, con la antítesis, y cuando tienes la tesis y la antítesis puedes obtener 2 términos intermedios. Y listo, y vas desarrollando. Entender que todo es trino, por ejemplo. Que todo está conformado por una parte pasiva, una parte activa y una parte neutra. El ejemplo que uso, la libertad. La forma activa de la libertad es hacer lo que tú quieres. La forma pasiva de la libertad es no hacer lo que no quieres. Y la forma neutra es la responsabilidad. Todo eso que, aunque no queramos hacer, sabemos que tenemos que hacer de todas formas. Por ejemplo. Y así vas utilizando el entendimiento para ir descifrando la realidad. Yo
Y esa es la trampa que yo hago. Cuando me hacen una pregunta, yo recurro al orden y desde el orden obtengo la respuesta. Y de ahí se las expreso, tratando de mantener el orden. Roger, saludos, perrín. Hola, las últimas semanas se habló mucho del cometa 3 Atlas. ¿Qué es exactamente una nave o solo un cometa errante? Yo diría que es un cometa, de partida. Pero los datos que lanza indican que son dos masas diferentes. Para que dos masas diferentes, medias esféricas, anden volando por el espacio, tendrían que haber estado juntas desde antes y haber resistido una explosión que los lanzó por el espacio sin que se separaran. La situación en donde se da eso es en las geoditas. En una geodita, que son huecas por dentro, se vuelve a generar otra geodita en el centro. Y si se pierde el balance, esa esferita que está flotando en el centro va a dar a una pared. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y si todavía están calientes y se enfrían juntas, van a quedar pegadas. Y da la casualidad de que en el núcleo de los planetas predomina el níquel y el hierro porque son de los metales más pesados y por cosas de densidades son lo que más fácilmente llega hasta el centro. Y efectivamente este cometa tiene la parte delantera que está lanzando níquel y hierro y la parte de atrás solo lanza hierro, lo que significa que tendrían que venir de un lugar cercano al centro de un planeta. ¿Cómo nos afecta? Cualquier cosa que pase cercana al Sol y afecte la gravedad del Sol va a provocar que ese magnetismo se desvíe hacia ese objeto, provocando que del lado contrario haya más radiación, porque la gravedad, el magnetismo se está yendo para el otro lado. Entonces, lo que podría hacer es acelerar la actividad del Sol que está acelerando el campo electromagnético de la Tierra y eso acelera el campo electromagnético nuestro y pues podría apurar la evolución, el salto de octava. Mi niña Tarsila, saludos, gracias por estar. Llega un poquito tarde mi niña. Y ya nos está quedando poquito. Eso explica las últimas llamaradas solares, dice Roger. Sí, tendría que ver con eso. Como hay menos gravedad, como el cometa está pasando por detrás del Sol en relación a nosotros, la gravedad se está yendo hacia el cometa y eso hace que la radiancia hacia nosotros aumente y por eso han habido unas subidas en las olas solares que de hecho se está hablando de que podría llegar hasta un por 400 y ya llegando a eso podría causar problemas a nivel de telecomunicaciones, interferir con los satélites. Y efectivamente cuando estaba pasando justamente perpendicular a nosotros el satélite, la internet estuvo como el culo ese día. Pero ya pasó lo peor. Bueno, va a haber otro momento, porque el Sol está aquí, la Tierra está acá y el cometa está acá, va a haber otro momento en que estemos así. El cometa acá, la Tierra acá, y va a haber un segundo momento en que va a poder pasar esto, y podría ser que ese momento sea más rudo que este que vivimos ahora. Roger Alves dice, gracias por la información, Master, sigo el grupo de Facebook. Muchas gracias. Sí, perrín, sí te recuerdo, sé quién eres. Gracias por usar el mismo nombre que usas en Facebook. Me pasa mucho que tienen un nombre en Facebook, tienen un nombre en TikTok, tienen un nombre en el YouTube y me hablan esperando que yo sepa quiénes son. Si tienes otro nombre no voy a saber quién eres. Bueno, con el tiempo de conversar y los temas que estamos tocando sí voy a saber quién eres. Pero de primera, de entrada, no tengo idea con quién hablo. ¿Alguna duda, consulta? Ay, se me ocurrió. Parece que estoy con Shadowban pesadamente. Tengo Instagram. Creo que hay uno que se llama Dipnoxis por ahí o Ronald Contreras, no sé. Pero realmente no lo ocupo. Lo encuentro demasiado frío el Instagram. No me gusta. Para mí en Instagram es un fotolog inflado.
Soy Chendo dice, ¿me puedes dar un consejo para seguir mi camino y ayudar solo cuando me lo pidan? Eh, Esto de opina solo cuando te lo pidan es uno de los mandamientos satanistas. El amor no necesita permiso. Es de las cosas que hay que entender. Eh, Esto que llamamos amor tiene tres partes. Una parte neutra, una parte masculina y una parte femenina. La parte femenina es fácil de entender. Nuestras madres nos dan el ejemplo de eso, la misericordia, la bondad, el cariño, el apapacho, la contención. La parte neutra también es fácil de entender, que sería el autosacrificio. Tanto padre como madre se autosacrifican por sus hijos. No es difícil de entender. La parte masculina sí es un tanto complicado porque tiene que ver con la disciplina. Y nos cuesta muchísimo ver la disciplina como amor. Lo consideramos crítica, lo consideramos hate. Hay muchos que hoy en día se escapan de la crítica a través del escudito del hater. No, es que me odian. Amigo, te estoy corrigiendo, porque una corrección sería odio. Y así mezclan los insultos con la crítica y se esconden. Eh, en términos generales, hay que ir por la vida siendo misericordia para el que necesita misericordia y disciplina para el que necesita disciplina. Las bestias, los humanos, los que recurren a las herramientas de la oscuridad necesitan disciplina. Si les das misericordia, van a abusar de ti, te van a robar, te van a estafar, se van a aprovechar, se van a reír en tu cara de tu bondad. Si le das disciplina al que necesita misericordia, lo vas a estar torturando. La disciplina para el que necesita misericordia se vuelve severidad. Y ese es el equilibrio que hay que lograr descubrir, cuándo darles disciplina a los demás y cuándo darles misericordia. De ahí saltaríamos al tema de la misión personal, lo que cada uno ha venido a hacer, y eso tendría que ver con nuestra familia álmica. Y como mencionaba antes, recomiendo leer el libro Familia de Almas o investigar sobre el tema de las 12 familias álmicas, como para que te hagas una idea de a cuál familia perteneces y empezar a explorar ese campo y así poder descubrir qué dones tienes y de qué forma viniste a hacer un regalo para la humanidad. ¿Alguna otra duda, consulta? Vamos terminando ya. Una preguntita más. Van a ser las 7 acá en Chile. Tengo que pasar a modo Dobby. Muchas gracias. ¿Me repites el nombre del libro? Familia de Almas, de Carlota Gallegos. Tarsilia dice, el TikTok no me avisó de tu live. Sí, tengo ese problema de que estoy en eterno shadow ban porque al algoritmo no le gusta lo que enseño. ¿Se encuentra como audiolibro, dice la señora Tarsila? No, pero es un libro cortito y supongo que se podría añadir a una inteligencia artificial para que te la lea. Azul Canela dice, esa sabiduría es muy difícil de lograr. La mayoría de las veces siento que hablo imprudentemente. Eh, Hay un tema que tiene que ver con las sabidurías propias de cada uno de los niveles de la conciencia. A través de ir descubriendo esas verdades se puede ir puliendo el ser. Y no necesariamente lo que le lanzamos al mundo es bueno o malo, realmente. Eh, a ver cómo explico esto. Eh, Al mundo le podríamos estar entregando un resultado
pero las razones de por qué se llegó a eso pueden ser muy diferentes. Una mamá puede agarrar de un ala al cabro chico y empezar a darle nalgazos por muchas diferentes razones. Ya hay razones que son loables y hay razones que no lo son, pero el hecho para el mundo es el mismo. Así que no necesariamente por ser espiritual vas a dejar de gritar o vas a dejar de tener conflictos o ese tipo de cosas. Los leones también comen cristianos. Ser espiritual no te salva de la existencia. Raúl Amaro dice: hola enseñante, el amado por muchos pero odiado por muchos más. Es increíble el cariño que me tienen los brujitos. Los dejo invitados a que me agreguen aquí en el TikTok. Pueden darse una vueltita por los videos que hay acá, donde mayormente les van a servir para interiorizarse en los temas, para familiarizarse con los conceptos. En el canal de YouTube tengo los videos largos, en donde explico las cosas de principio a fin y las cosas que realmente son importantes. Ren Moru dice: te sigo y estudio diversión con Noxis. Gracias, Ren, por hacerme útil, Ren. Hace rato que estoy debiendo hacer un video, pero tengo este tema de que o transmito o grabo. Y es más, encuentro que es más didáctico así al hablar con ustedes directamente. Azul Canela dice: yo te sigo en YouTube. Gracias por estar presente, Azul Canela. Jorge Gousueta: señor, llegó sumamente tarde, mi estimado. Pero los audios de los live los subo a YouTube, así que no hay problema. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? No estoy seguro, pero creo que mañana voy a volver a transmitir y sería de nuevo más o menos desde las 5 hasta las 7, horario Chile. Y bueno, eso sería entonces, mis humanos bellos. Hasta la próxima. Yo jo jo jo, yo jo jo. Yo jo jo jo, yo jo jo jo.